la tarde del 26 de julio de 1956. Gamal Abdel Nasser, a bordo del lujoso automóvil presidencial, pasó entre miles de personas que se agolpaban en las calles de la ciudad de Alejandría, ansiosas por verlo y aclamándolo con entusiasmo, hasta llegar a la plaza de Al-Mansilla, donde decenas de miles de personas de Egipto y cientos de funcionarios y políticos egipcios, así como diplomáticos de diferentes países, aguardaban ansiosos por escuchar sus palabras importantes. El calor húmedo del día en Alejandría había intensificado la irritabilidad de la gente. Mientras tanto, Nasser había encargado a uno de sus amigos más cercanos, Mahmoud Younes, que fuera a la oficina central de la Compañía del Canal de Suez y escuchara atentamente su discurso, esperando escuchar la palabra clave. Mahmoud Younes, acompañado de 30 hombres de las fuerzas de seguridad y militares egipcias, siguió con entusiasmo y pasión el discurso de Nasser. Por fin, Nasser repitió la palabra clave una y otra vez. Ferdinand de Lesseps. Esta palabra clave significa tomar el control del canal de Suez de las manos de los empleados europeos por parte de las fuerzas egipcias. Y al mismo tiempo, estalló una explosión de alegría en la plaza de Mansilla en Alejandría, y luego en todo Egipto. Pero Nasser sabía que esa acción sería el comienzo de una gran batalla contra las grandes potencias mundiales de ese día, es decir, el Reino Unido y Francia. Egipto, la tierra de los faraones, donde se formaron los primeros gobiernos unificados de la humanidad, y durante más de 3000 años los reyes de este lugar reinaron en su trono sobre esta tierra. Pero después, en la era moderna, esta tierra fue ocupada por gobernantes extranjeros.
Mohamed Ali Pasha, gobernador militar del Imperio Otomano, que era de origen albanés, gobernó Egipto desde 1805, y esta dinastía continuó hasta llegar a manos del rey Farouk, en la tumultuosa segunda mitad del siglo XX. Cuando Egipto alcanzó la independencia en 1922, Gamal Abdel Nasser solo tenía 4 años y se encontraba inmerso en su mundo infantil en la casa de su padre, quien era empleado de correos en Alejandría, sin saber nada del mundo lleno de tensiones que existía fuera de su hogar. Egipto siempre fue un lugar de tránsito para las caravanas que procedían del este y del oeste del mundo, y siempre ejerció una especie de soberanía sobre las naciones vecinas y el mundo árabe. Aquellos días, Egipto estaba lleno de actividad y bullicio, y se podían ver viajeros, en su mayoría mercaderes o aventureros occidentales, en todas las partes de sus grandes ciudades. A pesar de sus abundantes recursos naturales y humanos, la pobreza azotaba a Egipto en aquellos días. En la época de la infancia de Nasser, en aquel cruce de caminos, las caravanas y comerciantes habían aumentado considerablemente en comparación con el pasado, lo que se debía en gran medida al Canal de Suez. El canal, que estuvo bajo el control de Gran Bretaña y Francia durante varias décadas, fue un símbolo de la colonización y explotación del pueblo egipcio. El Canal de Suez es una vía navegable de 192 kilómetros que reduce la ruta marítima entre Asia y Europa, conectando el Mar Rojo con el Mediterráneo. Incluso hoy en día, una parte significativa de los ingresos del país egipcio proviene de las tasas de peaje en el Canal de Suez. La idea de construir del canal es muy antigua y se remonta a la época antigua, pero la construcción de lo que hoy existe comenzó en 1859 y, en el transcurso de 10 años, con la gestión de Francia y el diseño personal de Ferdinand de Lesseps, llegó a su fin. Algunas fuentes estiman que el número de trabajadores que participaron en la construcción del Canal de Suez alcanzó los 1,5 millones de personas, con más de 30.000 trabajadores ocupados en todo momento. Muchos de estos trabajadores eran transportados desde diferentes partes del mundo para trabajar en Egipto, pero una parte considerable de ellos eran campesinos egipcios que trabajaban en el proyecto del canal con salarios mínimos y, en algunos casos, bajo coacción. Miles de trabajadores perdieron la vida durante los años de construcción del canal debido a las duras condiciones laborales y enfermedades como el cólera. Finalmente, la ceremonia de inauguración del canal se llevó a cabo el 15 de noviembre de 1869, con la presencia del rey de Egipto y muchos miembros de las familias reales europeas, como Francia, Austria y Prusia, y quedó bajo supervisión francesa. En 1875, el rey de Egipto, Ismail Pasha, debido a la imposibilidad de pagar las deudas de Egipto, vendió la participación de este país en el Canal de Suez, que era del 44%, a Inglaterra. Ahora que el canal había dado sus frutos, la gente de Egipto solo era testigo del tránsito diario de barcos extranjeros y no obtenían nada a cambio. Cada año, decenas de millones de dólares se destinaban a la Compañía del Canal de Suez, que estaba bajo la administración de Gran Bretaña y Francia, y la gente de Egipto solo era espectadora. Incluso los puestos importantes de esa empresa estaban en manos de empleados europeos, y los egipcios solo se encargaban de trabajos duros y laboriosos.
Además, Gran Bretaña había llevado 70.000 tropas militares a Egipto para proteger el canal y sus instalaciones, a fin de enfrentar cualquier agresión por parte de los egipcios. De esta manera, el Canal de Suez se había convertido en un símbolo de humillación y ofensa colonial en el alma y corazón del pueblo egipcio, y el deseo de cada egipcio era que Gran Bretaña abandonara el país. Nasser tenía 8 años cuando perdió a su madre, y después de que su padre se volviera a casar, ya no podía quedarse en casa. Tiempo después, se fue a El Cairo para empezar una nueva vida junto a sus parientes, lo que lo llevó a descubrir un mundo nuevo en la ciudad que lo dejó fascinado. En aquellas fechas, la gente de Egipto estaba luchando por una independencia real, algo más allá de lo que estaba escrito en papel. Y Nasser fue en esas fechas cuando se fue introduciendo gradualmente en el mundo de la política, y empezó a participar en reuniones y manifestaciones independentistas y nacionalistas. في سنة 30 في اسكندرية وفي ميدان المنشية بالذات كنا بالنادي بالحرية وكنا بالنادي بالاستقلال وكنا بالنادي بالعزة وكنا بالنادي بالكرامة. A pesar del anuncio oficial de independencia, el joven rey de Egipto, Farouk, seguía siendo un ejecutor servil y acrítico de las órdenes del primer ministro británico, que se comunicaban a través del embajador de ese país en El Cairo. La situación llegó a un punto en que, en 1942, por orden del embajador británico, el palacio del rey Farouk fue rodeado por tanques ingleses, para expresar la insatisfacción del gobierno de su país hacia las políticas del primer ministro egipcio. Y finalmente, Farouk lo destituyó. Nasser, quien desde 1937 había ingresado en la Academia de Oficiales y se había vestido con el uniforme del ejército, experimentaba cada día vergüenza por la situación humillante en la que se encontraba Egipto, y aún su propio ejército, bajo el control de oficiales y políticos británicos. Cada día, anotaba estos sucesos en un pequeño cuaderno, y años después, su familia encontró estas notas. Pero lo que terminó por involucrar aún más a la sociedad egipcia en los conflictos regionales y globales fue la cuestión de Palestina. En mayo de 1948, con la colaboración de las potencias occidentales, especialmente del Reino Unido, se declaró la existencia de un Estado judío en las fronteras septentrionales de Egipto. La reacción natural de los países árabes fue enfrentar este suceso, y un enfrentamiento militar parecía inevitable.
Egipto, que era prácticamente el país árabe más grande, aceptó la punta de lanza del ataque contra Israel, pero debido a la estructura del ejército egipcio, que tuvo una influencia clave de Gran Bretaña en su formación, estas fuerzas, después de avanzar en los primeros días hacia Palestina, fueron detenidas y derrotadas por grupos de guerrilleros y sionistas que habían sido armados con ayuda occidental. En aquellos momentos, Gamal Abdel Nasser estaba al mando de un pequeño grupo del ejército egipcio en la región de Faluya y cerca de la Franja de Gaza, donde se libró una feroz batalla entre ellos y las fuerzas israelíes. A pesar de que se cortó la comunicación entre estas fuerzas y el centro de mando, continuaron resistiendo durante varios meses bajo el más intenso bombardeo artillero. Nasser rechazó la oferta de rendición por parte de Israel y, finalmente, tras negociaciones con Egipto e Israel, estas fuerzas, después de 4 meses de resistencia, entregaron la región de Faluya a Israel y se retiraron a Egipto. في سنة 48 راحت مننا مواقع بدون قتال اللي كانوا موجودين في الفلوجة أو اللي كانوا موجودين في عراق المنشية أو اللي كانوا موجودين في بيت جبرين. بيت جبرين راحت بدون قتال. الخط اللي موجود على ذكرين ودير الدبان ودير أبان وبير الجمال وكل المنطقة دي راحت بدون قتال، ما حصلش فيها ولا رصاصة. ليس في قدرة الكاتب مهما أوتي من البيان والقدرة على التعبير أن يصف تلك المعاني الرفيعة التي تجلت في احتفال مصر باستقبال أبنائها أبطال الفالوجة. فقد احتشدت جماهير الشعب كأنما تستقبل عيدا من أعز أعيادها. A pesar de la grandiosa recepción de las fuerzas que regresaban del campo de batalla de Palestina en El Cairo y otras ciudades de Egipto, la derrota y la rendición se cernían entre los oficiales egipcios, como Nasser. يعيش فاروق ملك مصر. يعيش فاروق ملك مصر. يعيش فاروق ملك مصر. يعيش فاروق ملك مصر. Centurion tanks, armored cars of the Royal Dragoons and men of the Lancashire Fusiliers prepare to attack Egyptian police headquarters. A surrender demand has been ignored, and now fire opens up as General Erskine takes stern measures in Ismailia. Many police of the Auxiliary Guard have taken part in terrorist activity, and only complete British control can restore order. Al mismo tiempo que estos acontecimientos, se desencadenó un movimiento de resistencia contra las fuerzas británicas, ya que el pueblo egipcio y los militares del ejército los veían como una fuerza ocupante. El inicio de estos enfrentamientos se produjo en la ciudad de Ismailia, lo que resultó en la muerte de decenas de personas entre la resistencia popular y la policía egipcia. About 800, less than 100 of them regular police. Untrained, undisciplined, and easily agitated, these auxiliaries were a constant menace to our men and the people of Ismailia. Soon after, realizing the harm that has been done, King Farouk dismissed his cabinet. Pero el clímax de estos disturbios tuvo lugar en enero de 1952, cuando más de 700 edificios propiedad de británicos y franceses en El Cairo fueron incendiados. الشعب كله كان في حالة غليان. كان الملك بيغير وزارة كل 3 أشهر، وكان القصر هو اللي بيحكم. كانت القاهرة المحترقة ووجه القاهرة المحترقة يدل على أن هذا الشعب تحترق روحه ويحترق دمه ويحترق قلبه.
Egipto era una barrica de pólvora lista para explotar en cualquier momento. Finalmente, el grupo de Nasser y sus amigos, que llevaron años organizándolo todo, tomaron una decisión. Los oficiales libres decidieron derrocar al rey Farouk con un golpe de estado y proclamar la república en Egipto. En las primeras horas del 23 de julio de 1952, Nasser, acompañado de un pequeño grupo de amigos, informó al rey Farouk que el ejército ya no estaba bajo su mando y que debía abandonar el país cuanto antes. Le permitieron al rey partir con su familia hacia Italia con destino desconocido. آنها به پادشاه اجازه دادند تا با خانواده خود کشور را به مقصد ایتالیا ترک کند. En un principio, Mohamed Najib, un general del ejército egipcio muy popular entre la gente y los oficiales del ejército, tomó el cargo de presidente. Pero después de un tiempo, surgió una discrepancia entre él y Nasser, que finalmente llevó a que Mohamed Najib fuera eliminado de la escena política en 1954 y Nasser tomó el poder en Egipto. Todo estaba listo para ejecutar los programas de Nasser, a fin de hacer realidad sus sueños para Egipto. El objetivo más importante de Nasser y sus amigos era el desarrollo industrial y la prosperidad en Egipto después de la revolución. La estructura heredada de la monarquía y la presencia de Gran Bretaña habían dejado una situación económica caótica en Egipto que necesitaba un cambio fundamental. Con el fin de alcanzar este objetivo, Nasser tenía un programa ambicioso para construir una represa con el nombre de Ali en la región de Asuán. Nasser tenía la intención de ayudar a la agricultura de Egipto en las regiones del Bajo Nilo con la construcción de esta presa, y también de suministrar electricidad a las industrias en desarrollo del país mediante la central eléctrica. En esa época, esta presa era el ejemplo más grande del mundo y, naturalmente, requería una gran cantidad de dinero para su construcción, alrededor de $400 millones, una cifra considerable para 1954. Nasser, que en esos años mantenía buenas relaciones con Occidente, especialmente con Estados Unidos, presentó la solicitud de Egipto al Banco Mundial, que estaba bajo la dirección de los estadounidenses. Estados Unidos y Gran Bretaña aceptaron la petición, lo que era una noticia muy buena para él. Sin embargo, poco a poco surgieron eventos que convirtieron a Nasser en un elemento no deseado entre los políticos occidentales. Una de las cuestiones más importantes de aquellos días en el mundo en torno a Egipto era la cuestión de Palestina y la herida que había dejado la derrota de 1948 y la creación del Estado de Israel, que todavía permanecía viva en el alma y el espíritu de los países árabes, especialmente Egipto.
Nasser estaba en la vanguardia de la ayuda a las fuerzas palestinas combatientes contra el régimen sionista y además, Egipto nunca tuvo reparos en admitir esta ayuda. También Nasser se resistía a las solicitudes de Estados Unidos para distanciarse de la Unión Soviética y el bloque del Este. Nasser hacía todo lo posible por establecer vínculos con todos los países del mundo. Mantenía buenas relaciones con políticos de Oriente y Occidente, y el punto culminante de esta colaboración se exhibió en la conferencia de Bandung. استقبلت آسيا جمال عبد الناصر لتكتشف فيه وحيا جديدا يلهم الشعوب حقها في أن تحيا بلا استعمار وأن تعيش بلا استعباد وأن ترفع رؤوسها من الذل والهوان وأن تطلق صوتها في قوة وتصميم. أيها الناس في كل مكان دعونا نحيا في حرية وسلام. Según Estados Unidos, había un club allí donde todos los políticos problemáticos del mundo se reunían para conspirar contra Estados Unidos. A pesar de que Egipto había obtenido la independencia años atrás, el Reino Unido aún mantenía una presencia seria en el país y la razón era la Compañía del Canal de Suez. Decenas de miles de tropas británicas se encontraban en Egipto para proteger el canal y su presencia persistió incluso después de la caída del régimen. La gente y los nuevos gobernantes buscaron la oportunidad de librarse de este huésped no deseado, y Nasser y sus amigos contaban los minutos cada día para lograr esto. El primer encuentro de Nasser con Anthony Eden, primer ministro del Reino Unido, tuvo lugar en febrero de 1955. A pesar de las sonrisas que compartían ante las cámaras de los medios, ninguno de los dos sentía afecto por el otro, ya que cada uno sabía que pensaba el otro en su mente. Nasser consideraba a Eden como un Churchill pequeño, porque aún veía a Egipto con la mentalidad colonial de la época, y no creía que Egipto hubiera alcanzado la independencia y que el tablero de juego en Oriente Medio había cambiado. La mentalidad que Nasser trataba de cambiar, y ese esfuerzo convirtió a ambos en enemigos jurados en un futuro no muy lejano. كان زمان جريدة التايمز لما تتكلم كلمة يسقط رئيس وزراء المملكة المصرية. النهارده اما بيشتمونا، طب ما احنا نقدر نشتمهم. واحنا جرايدنا ما تقدرش تشتم ملكة بريطانيا ولا رئيس وزراء بريطانيا؟ ممكن قوي. ما انتوا شتمتوهم هنا كتبت لهم ايه على الحيطة في بورسعيد؟ احنا فاكرين الكلام ده. بنجيب لهم الكلام اللي على الحيطة ونطلعه لهم. قلت لهم يور كينج ايه؟ اليوم يا إخواني يوم فريد في تاريخنا، في شعورنا، في نفوسنا. اليوم نحس فعلا الإحساس بالحرية والإحساس بالعزة والإحساس بالكرامة.
The Suez Canal, for long the troubled center of the Middle East, is soon to see the end of British military occupation. Talks between British and Egyptian authorities have been going on for many months. But now at the Pharaonic Hall of the Egyptian Parliament, they reach their climax. Colonel Nasser, the Egyptian Prime Minister, and Mr. Nutting, the British Minister of State, attend the signing of an agreement on the canal base. Under the agreement just signed, 40,000 British troops will be withdrawn within a year. The remaining 35,000 will have left by June 1956. Already, British troops have begun the evacuation. Their leaving closes a chapter of British history. It was a chapter that started in hope. Now the somber ending is written. Este suceso fue una gran victoria para el nuevo gobierno y toda la nación egipcia, ya que, después de 70 años, sentían que finalmente habían logrado la independencia real con la expulsión de las fuerzas militares británicas. Según Anthony Eden, Nasser se volvía cada día más descarado y debía ser detenido. Se lanzó una gran campaña llamada Omega para presionar a Nasser, con el fin de desafiar al nuevo gobierno de Egipto y especialmente a Nasser, mediante la creación de una guerra política, económica y mediática. La sala de operaciones de esta campaña estaba en el número 10 de Downing Street, la oficina del primer ministro del Reino Unido en Londres. Cada mes se creaba una nueva crisis para el gobierno novato de Nasser. Muchos medios de comunicación occidentales comenzaron a propagar campañas masivas contra Nasser. Además, se implementaron sanciones económicas contra Egipto, especialmente en cuanto a la compra de armamentos militares, que se convirtió en una tarea prioritaria. Antonio Eden, primer ministro de Gran Bretaña, y John Foster Dulles, secretario de Estado de Estados Unidos, controlaban directamente la política de ese programa. Sin embargo, lo que más confundía al primer ministro británico en su comprensión de Egipto era un factor de Mi-6 llamado Lucky Bird, quien informaba a Londres que Nasser se había convertido en una marioneta de Moscú, y que el pueblo egipcio estaba tan en contra de los planes de Nasser que estaba listo para levantarse contra el nuevo gobierno y que Gran Bretaña podía ayudar en ese movimiento. Por otro lado, Nasser brindaba apoyo a los revolucionarios argelinos que luchaban contra las fuerzas coloniales francesas. Ahora, Egipto tenía tantos enemigos que cada mes se llevaban a cabo operaciones de diversa índole contra el joven gobierno, que eran responsabilidad de países como Reino Unido, Francia, Israel y Estados Unidos. Después de la revolución de los oficiales libres, uno de los programas del nuevo gobierno fue equipar al ejército egipcio con armas modernas y actualizar las fuerzas defensivas, lo que sin duda constituía una amenaza para la existencia de Israel. Nasser extendió la mano hacia Occidente para equipar al ejército egipcio, pero no obtuvo respuesta. Ni Estados Unidos ni Gran Bretaña respondieron positivamente a esta solicitud de Egipto, mientras que, en cambio, atendieron con celeridad una solicitud similar del régimen sionista y enviaron una avalancha de asesores y armas nuevas hacia la Palestina ocupada. En ese momento, Francia fue el primer país en equipar a Israel con aviones de combate ofensivos.
Al igual que en todos los casos similares durante la Guerra Fría, Egipto se inclinó hacia Moscú después de recibir una respuesta negativa de Estados Unidos para equipar a su ejército, lo que tenía un resultado predecible. La Unión Soviética ayudó a Egipto a obtener armamentos modernos e incluso prometió cooperar en muchos proyectos industriales y de infraestructura en el país. Para Khrushchev, Gamal Abdel Nasser era como una llave dorada para entrar en el mundo árabe y influir en una gran parte de la región de Oriente Medio. El primer cargamento de armas rusas llegó a Egipto el 27 de septiembre de 1955 y fue entregado en el puerto de Alejandría. A pesar de que Nasser nunca fue comunista e incluso enfrentó desafíos serios con los grupos comunistas egipcios, este movimiento suyo fue interpretado como un programa comunista. Estos acontecimientos, que tuvieron lugar en el apogeo de la Guerra Fría y en un momento en que una extraña tríada como Eisenhower y los hermanos Dallas tenía el control del poder en Estados Unidos, convirtieron a Nasser en un elemento indeseable. El 19 de julio de 1956, el embajador de Egipto en Washington fue convocado por el Ministerio de Asuntos Exteriores para ser informado sobre un asunto importante. La noticia fue breve y concisa. Ya no había noticias sobre la inversión para construir la gran presa de Asuán. Si el Reino Unido y Estados Unidos no habían podido eliminar a Nasser de la escena en años pasados mediante la guerra psicológica y económica, ahora podrían arruinar todas sus aspiraciones para Egipto, convirtiéndolo en un ejemplo aleccionador para todos aquellos que desean seguir sus pasos. La noticia del rechazo del préstamo del Banco Mundial fue tan difícil y humillante para Nasser que decidió tomar una medida drástica: financiar el proyecto con fondos internos en Egipto. Decidió nacionalizar el Canal de Suez y obtener una gran cantidad de ingresos de él, con lo que financiaría la construcción de la presa de Asuán. La divulgación de esta noticia podría haber generado reacciones negativas masivas en todo el mundo, incluso por parte de la Unión Soviética. Por eso, decidió llevar a cabo su plan de manera confidencial. Mahmoud Yunis, uno de los amigos más cercanos de Nasser, quien trabajaba en la Compañía del Canal de Suez, fue convocado al despacho presidencial y se discutió con él la propuesta de control del canal y la forma en que se anunciaría. Se acordó que Yunis, acompañado de 30 empleados de la Compañía del Canal de Suez, tomaría el control de la empresa en el momento establecido y recibiría la administración de manos de las fuerzas británicas. El día prometido era el 26 de julio de 1956. Nasser tenía la intención de pronunciar la palabra clave durante su discurso público en presencia de decenas de miles de personas en la plaza de Mansía, en Alejandría, y simultáneamente que comenzara la operación bajo la dirección de Yunus y sus colaboradores. Pero nadie imaginaba que Nasser tuviera la intención de llevar a cabo algo tan osado y peligroso. قناة السويس هذه القناة قناة مصرية، شركة مساهمة مصرية. شركة قناة السويس اللي قاعدة في باريس شركة مغتصبة، اغتصبت امتيازاتنا. التاريخ لن يعيد نفسه، بل بالعكس سنبني مصر القوية وسنبني مصر العزيزة. هنبني السد العالي وسنحصل على حقوقنا المغتصبة. هنبني السد العالي زي ما احنا عايزين، هنصمم على هذا.
Younes y sus amigos se reunían alrededor de la radio para escuchar la palabra clave que marcaba el conteo regresivo, y cada segundo de aquella noche parecía una hora para ellos. Hasta que finalmente la contraseña de la operación se pronunció en voz de Nasser. Ferdinand de Lesseps. El nombre del diplomático francés y desarrollador del Canal de Suez. Nasser no dejó nada al azar y pronunció el nombre de Lesseps 14 veces seguidas. Al escuchar esta palabra, Mahmoud Younes entró en la oficina del canal y anunció a los empleados europeos de la oficina central que el canal nacionalizado estaba ya y que debían entregarle todo a él y a sus colegas. Pocos minutos después, Nasser, que aún continuaba con su discurso, declaró oficial y públicamente que Egipto había nacionalizado la compañía del Canal de Suez. وأنا أتكلم إليكم يتجه إخوة لكم من أبناء مصر ليديروا شركة القناة ويقوموا بعمل شركة القناة. Los pies del pueblo egipcio no estaban sobre la tierra. Este suceso era un símbolo completo de la victoria sobre el colonialismo y la independencia total del pueblo egipcio. The Right Honourable Sir Anthony Eden, KG, MC, MP. Our quarrel is not with Egypt, still less with the Arab world. It is with Colonel Nasser. He has shown that he is not a man who can be trusted to keep an agreement. We all know this is how fascist governments behave. And we all remember, only too well, what the cost can be in giving in to fascism. Eisenhower envió rápidamente al secretario de Estado, John Foster Dulles, a Londres con cartas para calmar al primer ministro británico. En la carta, había señalado que Estados Unidos no estaba de acuerdo con aumentar la tensión en Oriente Medio y utilizar el poder militar contra Egipto. Pero Eden ya había tomado su decisión. En respuesta a la carta de Eisenhower, Eden envió un telegrama a Washington diciendo que tenía la intención de eliminar a Nasser y derrocar su gobierno. Eden comenzó a implementar su plan final. Formó un triángulo con la presencia de Gran Bretaña, Francia e Israel, que iba a llevar a cabo una guerra total contra Egipto y derrocar a Nasser. El lugar de reunión del cuartel general, ubicado en las afueras de París, se llamaba Sèvres. El 22 de octubre de 1956, los ministros de Asuntos Exteriores de Francia y Gran Bretaña se reunieron con la presencia de David Ben Gurion, primer ministro de Israel. En esta sesión, se examinó el plan de ataque a Egipto y finalmente se firmó el 24 de octubre por todas las partes. La primera etapa de la operación, ataque israelí al Sinaí.
La profundidad de la infiltración no fue significativa y Israel solo quería demostrar al mundo que el canal de Suez, es decir, el lugar de tránsito de una parte importante de la energía del mundo occidental, estaba bajo amenaza. واليوم أيها الإخوة ونحن نقابل عدوان الظلم جميع قواتنا المسلحة اتجهت إلى سيناء لترد اليهود المعتدين لترد جيش إسرائيل ولتكيل له الساعة عين. El ejército egipcio en el Sinaí sufrió graves daños en el ataque de Israel, lo que incluso sorprendió a Nasser y a los comandantes políticos y militares egipcios. En el segundo día del ataque, Gran Bretaña y Francia presentaron un ultimátum exigiendo que se detuvieran todas las hostilidades terrestres, marítimas y aéreas en torno al canal de Suez entre Egipto e Israel, con el fin de proteger el tráfico marítimo y que Egipto aceptara la entrada y estacionamiento temporal de tropas francesas y británicas en las ciudades de Ismailia, Puerto Said y Suez, algo que se sabía de antemano que Nasser no aceptaría. ادت قيادة بريطانيا وفرنسا الدول العظمى زعيمات العالم الحر انذار لمصر. ثاني بأنها ستقوم بتدمير الأغراض العسكرية. وكان هذا يعني بالنسبة لنا أن الانذار البريطاني الفرنسي بدأ في التنفيذ. سيبدأ بالغارات الجوية التي أنذروا بها ثم يتلوه غزو أو عدوان. Después de transcurrir 12 horas, el ultimátum expiró a medianoche del 30 de octubre y el ataque de Gran Bretaña y Francia a Egipto comenzó con bombardeos aéreos en las ciudades. I listened and there was the jet airplanes. And I said to the Indonesian ambassador that these are jet airplanes and the Israelis don't have jet airplanes. These are British. Cinco días después de un intenso bombardeo aéreo, cerca de 700 paracaidistas ingleses aterrizaron en esta ciudad para conquistar Puerto Said. Las fuerzas de Francia y Gran Bretaña desembarcaron en los puertos y, con sus tanques, ocuparon las ciudades periféricas del canal. Rápidamente, civiles voluntarios se alistaron para la resistencia y fueron armados con armas ligeras por el ejército egipcio y comenzaron los enfrentamientos entre ellos y las fuerzas especiales inglesas y francesas. Una feroz batalla callejera se estaba librando entre los manifestantes egipcios y las Fuerzas Armadas Nacionales, por un lado, y las tropas británicas, por otro.
We then embarked half the unit in the LVTs and drove down the center of the town, being sniped at by snipers from windows from the 5th floor down, and also we had grenades chucked at us. Cientos de personas murieron durante los bombardeos de los últimos días y ahora hay cientos más que han perdido la vida en la lucha urbana. Los cuerpos de civiles yacían dispersos en todas las calles de Puerto Said, de tal manera que incluso recoger y enterrarlos bajo fuego era una tarea sumamente difícil. Nasser fue al azar, el segundo día de noviembre, y animó a la gente a seguir resistiendo. Con el aumento de las confrontaciones, Nasser ordenó hundir varios barcos en el canal de Suez para cortar completamente el paso por el canal. Este suceso podría involucrar a los países más grandes en esta disputa aún más. La Unión Soviética intervino y Khrushchev amenazó con bombardear Londres, París y Tel Aviv si no se detenían los ataques a Egipto, y también amenazó con utilizar bombas atómicas. Después de estas amenazas, el riesgo de una tercera guerra mundial se convirtió en el titular principal de los periódicos británicos. La Organización de las Naciones Unidas se involucró en el asunto y, según una resolución, solicitó a los invasores que detuvieran sus ataques a Egipto y se retiraran del país, y Estados Unidos también apoyó esta resolución. As it is the manifest right of any of these nations to take such decisions and actions, it is likewise our right, if our judgment so dictates, to dissent. We believe these actions to have been taken in error, for we do not accept the use of force as a wise or proper instrument for the settlement of international disputes. Finalmente, Edén no tenía otra opción que aceptar la resolución de las Naciones Unidas, y 9 días después del comienzo de la agresión, el 6 de noviembre, puso fin a la guerra. To Port Said, crisis center of the Middle East, flies General Burns, United Nations Force Commander. Allied CNC General Sir Charles Keatley is waiting at the airfield to meet him, and so is the Allied Port Said Commander, Lieutenant General Stockwell, who drives the other 2 generals to Allied headquarters in his own truck. For General Burns, this is the beginning of the takeover. His first UN troops are already in Port Said. The Norwegian contingent arrives at the station in a United Nations train, which has crossed the ceasefire line under a white flag. British troops are leaving as the United Nations force arrives. The first to go are nearly 1,000 men of the 1st Battalion, the Royal West Kents, who embark for Cyprus. How soon they will be followed by other Allied units will depend on how quickly the United Nations contingents arrive. For Britain and France have declared that they will only withdraw as the international force becomes effective. There must be no military vacuum in Port Said. Después de las números pérdidas que sufrió el ejército egipcio en este ataque y fue derrotado de facto, la movilización política y internacional en la sombra de la Guerra Fría logró salvar a Nasser de la derrota segura. Y la guerra militar perdida se convirtió en una victoria política para Egipto. Fue la segunda vez que logró expulsar a Gran Bretaña, símbolo del colonialismo, de Egipto, y ahora la posición de Egipto y Nasser en el mundo era muy diferente a la de los meses y años anteriores.
Anthony Eden abandonó Inglaterra con destino a Jamaica para descansar y 5 semanas después, cuando regresó de su viaje, debido a la derrota de Gran Bretaña en la crisis de Suez, Eden no tuvo más remedio que dimitir. Con este revés, Eden abandonó para siempre la escena política británica. Of Suez is that there is an end to the methods of the 19th century. Suez gave confidence to many countries. I think Suez helped many of the African countries to be sure of themselves and insist about independence.